Trust in me. Take me by the hand. Oh, give us a chance. Dreams are strewn across the sand. You won't need money. Está por aquí con nosotros Jorge Morales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Porque las ayudas ilegales a las eléctricas ya tienen denuncia en Europa. Eso es lo que hemos presentado esta mañana, una denuncia para que devuelvan el dinero, a ver si Europa, Bruselas en este caso, nos hace caso y exige esa devolución. Vamos a saber qué ayudas ilegales, de qué ayudas ilegales estamos hablando, de cuánto dinero. ¿Hasta dónde nos tenemos que retrotraer para saber de estas ayudas ilegales? Pues un poquito, la verdad. Porque es dinero público inyectado en compañías eléctricas privadas. Es peor, es dinero de los consumidores de electricidad que hemos pagado a través de nuestros recibos de la luz, ¿no? Pero sí, nos tenemos que remontar hace 18 años, ¿eh? Fíjate. Tú y yo no habíamos nacido. No. En el año 1997 se cambia el sistema eléctrico en España y se pasa a un sistema regulado, es decir, donde el Estado decía dónde tenían que estar las centrales y cuánto se iba a pagar por ellas, a un sistema de libre competencia, sí, donde en principio cualquiera podía venir a instalar una central. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que las eléctricas dicen, esto no puede ser. Yo he invertido bajo un régimen regulado. No puede ser que ahora me venga cualquiera y me hunda los precios. Tenían miedo a que los precios se hundieran, porque normalmente la competencia lleva a eso. Nada más lejos de la realidad, podríamos decir, ¿no? Pero este era el miedo teórico, al menos, que había en 1997. Entonces, ¿qué ocurre? Que se establecen unas compensaciones que se llaman CTCs, costes de transición a la competencia. ¿Qué es eso? Ese nombre tan raro. Pues sencillamente es, oiga, yo a usted le voy a dar un seguro. Si el precio del mercado efectivamente baja mucho, yo le voy a compensar por otro lado. ¿Vale? Y esto en su día se lleva a la Comisión Europea para que las autorice. Y las autoriza. Las autoriza en 2001 por un importe máximo de 8.600 millones de euros. O sea, se inyecta a las eléctricas este dinero, 8.600 millones de euros. Eso es lo que está autorizado. Se autoriza por la Comisión Europea hasta esto. Había de plazo para hacerlo hasta 2010. Esto empezó en 98, pero no eran de golpe. Sí, era poco a poco, si el precio realmente fuera inferior. ¿Qué es lo que ocurrió? Que realmente, como muy bien has dicho, el precio no fue inferior, sino todo lo contrario. Eso lo hemos sufrido todos. Hombre. El precio se disparó, se ha disparado en los últimos 15 años de supuesta liberalización en España. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la Comisión Nacional de Energía, en el año 2006, se cierra el sistema, porque el gobierno decide cerrarlo en falso y no calcularlo, y hace un informe donde dice, oiga, que es que además de los 8.600, han cobrado 3.600 de más respecto a lo autorizado en su día por Bruselas. Por tanto, esto hay que devolverlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que nadie lo pide, la devolución. O sea, nuestros políticos no reclaman a las eléctricas que devuelvan estos 3.600 millones. Nadie hace nada. Bueno, se hacen. Ahora, después de denunciarlo, esto lo denunciamos hace 2 años en la Fiscalía Anticorrupción. Después de denunciar la Fiscalía Anticorrupción, hemos conocido que llegó a haber un borrador de orden para exigir la devolución. Pero ese borrador se guardó en un cajón. Y entonces, ¿quién lo guardó? Esto fue en el año 2008. Estamos hablando del segundo gobierno, recién nombrado el segundo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro era Miguel Sebastián, el ministro de Industria en aquel momento. Entonces el borrador se guarda y bueno, se llega a una serie de acuerdos con las eléctricas en el año 2009 de que van a financiar el bono social. Eran algo menos de 200 millones al año. Luego las eléctricas además recurren y al final no financian el bono social ni nada. Y al final lo que pasa es que eso prescribe en el año 2010. Entonces, como prescribe en el año 2010, nosotros hace 2 años denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción y decimos, oiga, ¿quién tiene la responsabilidad de no haber exigido ese dinero? La Fiscalía al final ha archivado el caso porque considera que, bueno, pues que era un olvido normal y que era muy complicado esto, ¿eh? Que devolver 3.600 millones no era una prioridad, ¿no? Exacto. Claro. Entonces ahora lo que estamos diciendo es, no, bueno, pues ya que por la vía penal no parece que haya solución en España, vámonos por la vía de que devuelvan el dinero, por lo menos. Vamos a intentar, digamos, la vía material. Porque decimos, es dinero público, pero es que es dinero de los consumidores. Entonces, si estos 3.600 millones, por fin Europa decide que tienen que volver, espero que no vuelvan a las arcas del Estado, que vuelvan a los consumidores. ¿Y a cuánto me toca? Claro, esto, el problema es que ya no solamente son los 3.600, no, es que los 3.600 era lo que certificó la Comisión Nacional de Energía en 2006, pero es que estamos en 2015. Ya. Y esas centrales siguen funcionando. Ese es el verdadero problema. Y el precio ha seguido subiendo. Claro, entonces han seguido teniendo beneficios extraordinarios. Y además es que funcionan, el mercado eléctrico funcionan como si fueran nuevas. Es decir, sin ningún tipo de condicionante adicional respecto de las que realmente se han construido en los últimos años. Entonces no son 3.600, son 22.000 millones, según un informe, esto sí es una estimación de el dinero que se podría haber cobrado de más respecto de lo previsto inicialmente por las propias eléctricas a día de hoy. Entonces, claro, ya contesto a tu pregunta, ¿eh? La pregunta es, ¿cuánto supone esto? Claro, si la Comisión condena a las eléctricas a devolver esos 22.000 millones, que no son los 3.600, por un lado,
prácticamente se eliminaría el déficit de tarifa, esa famosa hipoteca que alguien ha firmado por nosotros y que pagamos en el recibo de la luz, pues el 70% de esa deuda se eliminaría. Eso supone ya más de un 6% de nuestro recibo de la luz de hoy y que va a durar durante 15 años. Pero es que además, si tomara cartas en el asunto de la Comisión sobre esas centrales que, insisto, hoy en día están gozando de unos beneficios que no esperaban, bajaría automáticamente el recibo de la luz. ¿De qué estamos hablando? El orden del 10%, nada menos, de una bajada permanente y además inmediata del recibo de la luz. O sea, un 10% podría suponer, vosotros os habéis puesto hasta el disfraz del cobrador del frac para protestar por todo esto, nadie os ha hecho caso, tenemos estas imágenes, lo habéis denunciado, la plataforma por un nuevo modelo energético, pero vamos, ni caso nadie, os digo. Bueno, lo hemos intentado, ¿no? Vosotros nos estáis haciendo caso y lo agradecemos, ¿no? Digo, gobiernos, personas que tendrían, políticos, ¿no? Que tendrían que encargarse de que ese dinero, que es de los ciudadanos españoles, volviera a nuestros bolsillos. Ayer estuvo por aquí Dani Cervera, el jefe de Economía de La Sexta, y nos hizo un gráfico de cómo había aumentado distintas cosas durante la crisis, ¿no? Atento, en 2007-2014, cómo ha subido el recibo de la luz, un 21,3%. Claro, por eso hablamos de los 22.000 millones de euros, ¿no? Por eso, precisamente es ese problema, ¿no? En lo que va de año, los 8 meses que llevamos de año, la luz, el mercado eléctrico, ese mercado donde funcionan estas empresas, estas centrales, digamos, antiguas y que gozaron de esa protección, ha subido un 34% respecto al año anterior. En una circunstancia donde sobra energía, porque tenemos más potencia de la que necesitamos en España, y donde además han bajado los precios del petróleo y los del gas, por tanto, debería haber bajado el precio de la energía. Bien, pues en esa circunstancia se dispara el precio, es decir, el mercado funciona claramente mal. Yo quiero recalcar que no estamos ante una denuncia más. Este es el meollo del sector eléctrico en España. Aquí es donde está el problema principal. Estas centrales están pervirtiendo el mercado eléctrico y no es una pequeña parte de la energía, es del orden del 40% de la energía eléctrica del país, la que, sometida a estas ayudas, gozando de estas ayudas en el año 1997, sigue funcionando como si nada. Entonces, si está tan inyectada de dinero el sector eléctrico, si lo está, ¿cómo es posible que los ciudadanos siempre seamos los que pagamos el coste de la electricidad cuando sube? Si siguen inyectando dinero, ¿por qué pagamos más? Bueno, precisamente por eso, porque lo que pasa es que aquí es un juego donde siempre ganan los mismos, que son las eléctricas. Es decir, el mejor ejemplo es este de los CTCs. Si el mercado daba un precio por encima de lo establecido, se les pagaba la compensación. Y si era por debajo de lo establecido, se les pagaba la compensación. Y si era por encima, se lo llevaban de más, que es lo que ha ocurrido. Es decir, claro, en ese tipo de circunstancias lo que hay, que es lo que estamos denunciando, es una asimetría tremenda por parte de los ciudadanos. Y ahí es donde efectivamente tienen la responsabilidad de los gobiernos, ¿eh? Tanto este como... A ver, este gobierno tiene una cierta responsabilidad porque esto, que lo estamos haciendo desde una plataforma ciudadana, pedir a Bruselas que declare esto ilegal y en consecuencia exija la devolución del dinero, a nuestro entender, lo debía haber hecho el gobierno. Y además tiene un informe de la Abogacía General del Estado del año 2012, que eso es este gobierno ya, donde se lo decía. Decía, hombre, es difícil, porque la Comisión Europea tiene que pasar una serie de trámites que se tienen que dar una serie de circunstancias que está por ver que se den, ¿vale? Pero desde luego la vía de recuperar el dinero es Bruselas. Nosotros lo hemos cogido de ahí, hemos cogido eso y hemos dicho, pues vamos a hacer nosotros. Pues si Bruselas, y si esto prospera, un 10% menos podríamos pagar en nuestro recibo de la luz. ¿Hay esperanza? Y mayor competencia. Yo confío en que al menos Bruselas tenga con esto una muestra clarísima de los grandes problemas que tenemos en el sector eléctrico y tome cartas en el asunto. Bueno, pues seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre. Jorge, gracias por venir a contárnoslo. Volvemos enseguida con mucho más.